Latinoamérica en constituirse con esos objetivos y es anterior a la mayor parte de los restantes institutos europeos. Uruguay, obviamente, en esas épocas estaba a la cabeza en muchos temas. Posteriormente se comienza a elaborar recomendaciones internacionales. Cuando se crea la ISO en 1947 no se aceptaba que se le llamaran normas a lo que elaboraba la ISO, entonces se transforman en recomendaciones que después los países veían que hacían, pero finalmente a partir del año 72 a la fecha esas recomendaciones se le dieron carácter de norma y no hay un compromiso estricto de adoptar, pero el tema es que como todos tenemos posibilidad de participar en la elaboración de las normas ISO, habiendo normas ISO, todos tenemos la responsabilidad de tratar de adoptar la norma en esos términos. Y así, como les decía hoy, hay varias normas después de esas normas que inicialmente se referían a método de ensayo, muestreos, procesos, especificaciones de producto. Tuvimos como una segunda generación de normas que fueron las normas de gestión, que todos ustedes conocen, como la de gestión de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, inocuidad alimentaria, que por cierto tienen muy estrecha relación con la responsabilidad social también. Malo sería no cumplir con alguna de ellas. Y por último, diríamos que estamos en la tercera generación de normas, que son las normas que se refieren a aspectos humanos y valores organizacionales, algo impensable hace unos años, como son estas normas de responsabilidad social y varias otras que está encarando la ISO en estos momentos. Entonces, la ISO 26000 está derivada de esa existencia que decíamos que había a nivel internacional de más de 100 documentos normativos relevantes sobre responsabilidad social, y eso lleva a que Copolco, que es el Comité de Política de los Consumidores, plantee normalizar en la responsabilidad social. Ya les digo, era en un principio medio inimaginable, tanto así que llevó casi 4 años de discusión el ponerse de acuerdo en la ISO si correspondía o no correspondía que la ISO encarara temas de esa naturaleza, cosa que finalmente en una reunión en Estocolmo en el año 2004 se aceptó, se sometió a votación de los países y se aprobó la constitución de un grupo de trabajo para comenzar a trabajar en normas de responsabilidad social. Y por primera vez, o no por primera vez, pero como manera de asegurarle a los países en desarrollo la equidad en el estudio de la norma, se le dio la presidencia a un país en desarrollo y la secretaría a un país desarrollado. Es decir, se le dio la presidencia a BNT y se le dio la secretaría a Suecia. Yo quiero destacar acá, muy especialmente, y contar una anécdota que ustedes tal vez ya vieron y se dieron cuenta, tal vez no, que es que la secretaría Suecia fue la que facilitó los recursos para que prácticamente todos los países en desarrollo pudiéramos participar en la elaboración, pudiéramos participar presencialmente en las reuniones en la elaboración de las normas 26000. Y fue el que financió en buena medida también los trabajos de la Secretaría de Brasil. Ahora no sé si ustedes vieron el video, ese que pasábamos antes, no sé si notaron que el gol que se ve es el gol de Pelé en el año 58 en la final Brasil-Suecia. O sea, con esa moneda le pagaron a los brasileros tanta generosidad a los suecos y alguna que otra banderita, o como Piqué y algunas de otras cosas que se ven en los videos de responsabilidad social que, financiados por Suecia, hacía Brasil. Eso llevó a que inmediatamente hubo que crear lo que se llamaron los comités espejos nacionales y se convocara una primera reunión plenaria en la ciudad de Bahía. A esa reunión tuvimos la oportunidad de concurrir con Eduardo Yo de Deres y la verdad que fueron más de 300 delegados de decenas de países y de unos 20 o 25 organismos internacionales vinculados con la responsabilidad social, y aquello era una verdadera olla de grillo. Dijimos, haberse metido en este tema, difícil que salga algo. Bueno, llevó mucho tiempo, pero salió. Del 2005 al 2010 se elaboró la norma, implicó la realización de 8 reuniones plenarias y implicó enormidad de documentos que fueron estudiados, evaluados por nuestro comité, por todos los comités nacionales, y llegar a un acuerdo, a un consenso que fue apoyado por la casi totalidad de los miembros que integran la ISO. En noviembre del año pasado se publicó como norma ISO 26000 y había 2 organismos que participaban, 2 maneras de participar, a través de los comités espejos nacionales en cada organismo nacional de normalización
más de 100 países participaron haciendo eso, se constituyeron comités en donde había representación de los consumidores, del gobierno, de la industria, es decir, del sector empresarial, trabajadores, el sector de servicios, apoyo, investigación, academia y otros, y de las organizaciones no gubernamentales. Y estos podían participar a través de los comités y podían hacer llegar en forma directa sus observaciones a la ISO. Pero al mismo tiempo, la ISO dio su apertura a las organizaciones de enlace, o sea, más de 40 asociaciones de carácter privado, de carácter gubernamental o intergubernamental, tales como Naciones Unidas, la OIT, la OCDE, Transparencia Internacional, en fin. Fueron una cantidad muy grande de organizaciones que enviaron sus delegados y participaron en el estudio, porque muchas de ellas, como es el caso de la OIT claramente, o de Naciones Unidas con su Declaración de Derechos Humanos, tenían documentación referente a la responsabilidad social que era imposible no tener en cuenta. En cuanto al comité de UNIT, lo que hicimos en Uruguay fue invitar a más de 40 instituciones a participar en representación de las partes interesadas que mencionaba hoy. Hubo 62 delegados designados. Se hicieron comentarios a todos los documentos de ISO en el proceso de elaboración de normas y se participó en las 8 reuniones plenarias internacionales de ISO de responsabilidad social que, como verán ustedes, tuvieron lugar en los más diversos países del mundo, en Salvador de Bahía, como les comentaba hoy, en Bangkok, Lisboa, Sydney, Viena, Santiago de Chile, Quebec y Copenhague, donde fue la que se aprobó finalmente el proyecto último de norma para someter a votación de los países. Para que tengan ustedes una idea de lo que fue la participación y el interés que despertó esta norma, fue la norma en que estas reuniones tuvieron la mayor participación en toda la historia de la ISO, o sea, de esas 18.000 y pico de normas que le digo de la ISO, las que mayor participación hubo y en las que mayor interés hubo son estas de responsabilidad social. En la reunión de Copenhague congregó a 450 expertos de 99 países, de los cuales 69 países eran países en vía de desarrollo. O sea, por primera vez en el estudio de la norma, los países en vía de desarrollo más que duplicaban el número de países desarrollados. Y en la BOE hizo un país, un voto. El voto nuestro vale lo mismo que el voto de las grandes potencias. Y bueno, el tema es que muchas veces no se participa en esos estudios. Con representantes, como mencionábamos hoy, de todos estos países. A eso se agregaron 210 observadores de organizaciones de enlace, como las que mencionaba hoy, que estuvieron presentes e hicieron todos sus aportes. UNIT no solamente conformó ese comité, sino que creó un portal, porque lo que se quiso es que este tema tuviera la más amplia posibilidad se le diera las más amplias posibilidades de participación a todo el mundo. Creó un portal en el cual todos podían acceder a los documentos que estaban en estudio y en hacer llegar sus comentarios al propio comité. Y se hicieron una serie de actividades de divulgación, algunos de ellos en conjunto con otras instituciones o auspiciadas también por otras instituciones, como fueron el caso de DERES y de ACDE. Se hizo un encuentro Mercosur de responsabilidad social, se hizo un encuentro latinoamericano. El año pasado se hizo una presentación del aporte de la normalización en la responsabilidad social en nuestro propio instituto, hubo que repetirla por falta de capacidad de las instalaciones. Se ha participado en eventos organizados por otras entidades y se ha desarrollado inicialmente con DERES programas de capacitación en responsabilidad social. Y desde el año 2002 UNIT tiene una política de responsabilidad social establecida que, como decíamos hoy, el área prioritaria es el de la accesibilidad al medio físico. Ahora bien, vayamos estrictamente a lo que es la norma hoy publicada de responsabilidad social. En primer lugar, es una guía. Nosotros estamos acostumbrados un poco a las normas que dicen lo que hay que hacer, que dicen lo que tiene que cumplir un producto o un sistema. No son muchos las normas que son una guía. Hay veces que hasta parece una contradicción. Pero esto es una guía que establece directrices voluntarias sobre responsabilidad social. No es una norma de sistema de gestión, porque inicialmente se pensó que podría hacerse siguiendo los modelos de sistema de gestión, y hay países que tienen normas nacionales que son normas de sistema de gestión de la responsabilidad social. Esta norma no es de sistema de gestión.
no es adecuada para ser utilizada con propósitos de certificación, y en eso queremos insistir porque fue el compromiso que se asumió el primer día que se empezó a estudiar la norma, de que iba a ser una norma que no se iba a utilizar para certificación. No obstante, de tanto en cuanto escuchamos que se ofrece certificación o hay que se compromete a asesorar empresas para que puedan alcanzar la certificación con la norma ISO 26000. Lo reiteramos, la norma ISO 26000 no es certificable, no es para uso regulatorio tampoco. Es decir, hay muchas normas que, yo les decía, son voluntarias, pero el Estado las hace obligatorias por decisión propia, pero esta se aspira a que no haya quien haga eso, y no es tampoco para uso contractual. Y dado que no contiene requisitos, es una norma que no fija requisitos, sino hace sugerencias, ninguna certificación que ustedes escuchen sobre la norma ISO 26000 constituiría una demostración de su cumplimiento. O sea que quien les hable de certificación respecto a las ISO 26000, lisa y llanamente los está engañando, y eso lo queremos dejar muy en claro porque en eso está jugado el prestigio de la ISO y el nuestro como representantes de la ISO. No impide el desarrollo de normas nacionales. La norma texto expreso en la primera página dice que no impide el desarrollo de normas nacionales más específicas, más exigentes o de otro tipo, y es el camino que han seguido otros países. Establecer normas nacionales, algunos de sistema de gestión, otros de otros modelos, y las han utilizado para certificar. Eso es un tema que está a nivel del Comité Nacional que está estudiando ese tema, del Comité Espejo, que como les decía hoy está representado por 40 organizaciones, que en su momento tomará posición al respecto, pero no la ISO 26000. Entonces, ¿qué es lo que hace la norma? Provee un entendimiento común sobre responsabilidad social a nivel global. Es decir, nos está dando un lineamiento a nivel global de cuáles son las mejores prácticas de responsabilidad social. Es aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente de su actividad, ubicación, en un país desarrollado o en un país en desarrollo, o tamaño. Considera la diversidad tanto social, ambiental, legal y las diferencias de desarrollo económico que puede haber entre los usuarios de la norma, sean países o sean empresas. Aumenta la toma de conciencia sobre responsabilidad social y la práctica de principios universalmente acordados. De las cosas que hace la norma es establecer 7 principios sobre los cuales hubo acuerdo, que hoy por hoy son los que se consideran los principios básicos de responsabilidad social, y aumenta la capacidad de integrar la responsabilidad social en los países menos desarrollados. Muchas veces las normas ISO es muy difícil que los países menos desarrollados podamos participar, pero por lo menos nos ayudan en que hay un lineamiento al cual se sigue internacionalmente. En este caso, no solamente tuvimos esa ventaja, sino que tuvimos todas las posibilidades de participar. Y yo en ese sentido quiero no pasar por alto, porque hoy cuando mencioné el Comité de Espejo no lo hice, no lo quiero dejar de hacer ahora, que es agradecerle a todos aquellos que trabajaron y actuaron en el Comité de Responsabilidad Social de UNIT, porque fue un trabajo, como les decía yo, de 5 años. Por eso le hemos pedido a la ingeniera Carolina Bartesagui, quien nos ha representado en los 2 últimos años, ha sido la coordinadora del comité en las etapas finales y cruciales del documento, que nos acompañara en el estrado a nombre de todos quienes integraron el comité, que prácticamente los veo a muchos de ellos por aquí presentes y muy próximos, y acompañando siempre y empujando siempre estos temas. Los antecedentes de la norma, bueno, hay muchos de ellos que son bastante obvios, como decíamos hoy, no se pueden dejar de lado: la creación de los derechos humanos, las prácticas laborales de OIT, lo resuelto en la Cumbre de la Tierra, el Protocolo de Kioto, las metas del milenio, el Pacto Global, el Libro Verde, el Global Reporting Initiative y los principios de Ecuador, y podríamos seguir enumerando y enumerando. La propia norma los menciona y en uno de los apéndices da todos los documentos que hay de cierto reconocimiento en responsabilidad social. Y define, finalmente la norma define como, es decir, entre las tantas definiciones que da la norma, creo que la más interesante y la más importante es la que tiene que ver con la propia definición de responsabilidad social. Define como responsabilidad social la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan a la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar general de la sociedad,
tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y esté integrada a través de toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Todos los términos que acá aparecen en azul son términos que a su vez la propia norma define, para que no haya dudas en cuanto a el entendimiento de este concepto. La norma, para ir terminando, una visión esquemática de la norma. En los primeros capítulos, como toda norma, el capítulo primero se refiere al objeto y campo de aplicación y de orientación a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tamaño y localización, como decíamos hoy. El capítulo 2 hace referencia a los términos y definiciones. El capítulo 3, comprender la responsabilidad social, en realidad la historia y características, la relación entre responsabilidad social y el desarrollo sostenible, que como veremos es el fin último de la responsabilidad social. Y el capítulo 4 trata un tema crucial, que es el de los principios de la responsabilidad social. Inicialmente se comenzó hablando de 10 principios y se fueron sintetizando hasta ponerse de acuerdo en que se podían resumir en 7 principios, los cuales, si ustedes verán en la propia norma que les hemos entregado, en un plegable que hay en la introducción, está en una forma más que destacada de cómo presentarlos, que son rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de la legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos. En el capítulo 5 habla de 2 prácticas fundamentales de responsabilidad social. En primer lugar, la empresa tiene que reconocer su responsabilidad social y después tiene que identificar e involucrarse con las partes interesadas. Y esa tiene que hacer esa identificación para saber de qué manera está cumpliendo realmente con su responsabilidad social frente a la sociedad. En el capítulo 6, la norma habla sobre las materias fundamentales de la responsabilidad social, entre ellas la gobernanza de la organización, es decir, la forma en que la organización toma sus decisiones principales, y este es, digamos, de alguna manera el capítulo clave porque es el que establece de qué forma se llevan los principios esos de responsabilidad social a la práctica. Y dado la importancia de este capítulo, es que a continuación le vamos a presentar un video de la ISO que trata específicamente sobre las materias fundamentales de responsabilidad social, que son la gobernanza de la organización, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, las prácticas de justa operación, los asuntos de los consumidores y la participación activa y desarrollo de la comunidad. Todas las acciones que hay que hacer y las expectativas que hay relacionadas con esas acciones que puede hacer la empresa en estas materias fundamentales. Y por último, el capítulo 7 de la norma, y último, se refiere a la integración de la responsabilidad social en toda la organización, desde comprender la responsabilidad social en una organización, desde las iniciativas voluntarias para la responsabilidad social que esa organización puede llevar a cabo, y da un anexo, porque hay muchas veces que se empiezan esas discusiones a veces excesivas acerca de qué es responsabilidad social y qué es filantropía. La norma entra sin temor en ese tema y da un anexo de ejemplos de iniciativas voluntarias y herramientas para la responsabilidad social. Aumenta de qué forma con las políticas se puede aumentar la credibilidad en materia de responsabilidad social, y después la relación de las características de una organización con la responsabilidad social, cómo comunicar la responsabilidad social, que es un aspecto muy importante de todas las organizaciones, una revisión y mejora de las acciones prácticas de una organización en materia de responsabilidad social. Ya estamos acostumbrados en todas las otras normas de hacer revisiones y ver de qué manera se puede entrar en los círculos virtuosos de mejora. Por último, y como conclusión, toda esta norma está orientada a maximizar la contribución de una organización al desarrollo sostenible, que es en todo caso el fin último de la responsabilidad social. Entonces, para acabar, y como cierre y como conclusión, yo quería traer a colación 2 frases. Una del secretario general de la ISO, el señor Rob Steele, que
define la ISO 26000